Hay mucho debate entre los eruditos sobre si en realidad Israel estuvo en Egipto. Las preguntas son muchas. ¿Estuvieron realmente los israelitas en Egipto? ¿Cuál fue el faraón de la opresión? ¿Cuál fue el faraón del Éxodo? ¿Existió Moisés? Cuando hablamos de la historia de los israelitas en Egipto, habría que decir que estamos ante un relato recogido en la Biblia, que no es un documento histórico en sí mismo ni pretende serlo. Por lo que no se le puede exigir ni presuponer una narración exhaustiva ni exacta de los hechos, sino que persigue más bien y ante todo un propósito de tipo religioso, espiritual. Lo cual no quiere decir, en su contrario, que tengamos necesariamente que descartar la historicidad de su contenido. También tenemos diferentes opiniones entre los egiptólogos que datan las fechas de las diferentes dinastías egipcias. Para este estudio utilizaremos la información que nos dejó el historiador egipcio Manetón siglo III a.C., el libro de Flavio Josefo, y el libro Reseña crítica de una introducción al Antiguo Testamento de Glissant Archer, entre otros. A nuestro parecer hay tres posiciones más aceptables del éxodo bíblico. La primera posición es esta. José llegó en el tiempo de los faraones Ixos, significa reyes de tierras extranjeras o reyes pastores, 1700 a 1550 AC, debemos saber que los Ixos eran semitas, no eran egipcios. El éxodo se produjo cuando el faraón Amosis en el 1550 AC echó fuera los Ixos de Egipto y con ellos a los israelitas, esto lo cree Flavio Josefo. Y hay un documental de James Cameron que se llama Éxodo decodificado que avala esta posición. Segunda posición. Una de las más famosas es la de la película, Moisés y los 10 mandamientos, en ella el faraón de la opresión fue Seti y el del éxodo fue el faraón Ramsés II, esto se cree por la mención en la Biblia, Éxodo 1. De que los israelitas construyeron las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramesés. Y la tercera posición. Según Glissant L. Archer el faraón que llevó a José a la segunda magistratura fue egipcio de la 12ª dinastía, y que cuando los Ixos llegaron al poder, 1700 a 1550 AC, vieron que los hebreos eran muchos. Y creyeron que se podrían unir con los egipcios para derrotarlos. Recordemos que José tuvo buenas relaciones con los egipcios en antaño, es por eso que los sometieron, y construyeron las ciudades de almacenamiento en lo que después fue Ramesés. Cuando Amosis derrota a los Ixos en el año 1550 AC, dejó siempre de esclavos a los hebreos. Glissant separa en el tiempo al faraón de Éxodo 1, 8, el cual fue un Ixo de la 14ª y 16 dinastía, este fue el faraón que no conocía a José y que lo subdujo. Y escribe en su libro que es diferente al faraón de Éxodo 1 y 15, este fue un egipcio de la 18ª dinastía, y fue el que mandó a matar a los niños, y puso un yugo más duro sobre los hebreos. La erudición del cercano Oriente Antiguo ha continuado vindicando las narraciones patriarcales. Una porción interesante de información arqueológica viene de la villa moderna de Beni Hassan, que está a 160 millas al sur de El Cairo. Alberga 39 tumbas monumentales de oficiales egipcios del período del Imperio Medio, 2050 a 1650 AC. La tumba de un monarca llamado Khnumhotep es particularmente interesante en el estudio de los patriarcas. El nomarca era el jefe supremo de la administración local en el antiguo Egipto, responsable de la irrigación, del rendimiento agrícola, y también de recaudar impuestos y fijar los límites de las propiedades después de la inundación anual del Nilo, y era responsable de la gestión de almacenes y graneros. Khnumhotep I, Khnum está complacido, fue un antiguo gran jefe egipcio del nome Oryx, el 16º nome del Alto Egipto, durante el reinado del faraón Amenemhat I de la 12ª dinastía, Reino Medio, principios del siglo XX AC. De las inscripciones en la tumba de Khnumhotep se sabe que al principio de su carrera acompañó a Amenemhat I en una expedición militar destinada a expulsar a un enemigo de Egipto. Khnumhotep fue recompensado por su lealtad con el título de Menad Khufu. Más tarde, a Khnumhotep I se le concedieron otros títulos, como el Gran Señor del Reino de Oryx, el Príncipe Hereditario y el Conde, portador del sello real, único compañero, y también estaba a cargo de una importante oficina en Mekhen. Las paredes de la tumba de Khnumhotep contienen pinturas que representan escenas de su vida. La más famosa es la descripción de una caravana de Canaán. Los jeroglíficos incluidos indican que había 37 miembros en esta caravana.
Los eruditos no están de acuerdo en cuanto al propósito exacto de la visita, pero la mayoría está de acuerdo en que esta fue una clase de aventura comercial. Hofmeyr, 1996, p. 61. La descripción de la tumba de Beni Hassan evoca dos detalles importantes en cuanto a las narraciones patriarcales en Génesis. Primero, cada uno de los patriarcas pasó tiempo en Egipto. El hecho que viajaban en grupos, como en el caso de Jacob antes de su encuentro con Esaú, Génesis 33, y también su mudanza a Egipto con una familia extensa, Génesis 46, también calza con el texto bíblico. Segundo, el hecho que los mercaderes comercializaban libremente en Egipto es reminiscente de las relaciones egipcias cananeas antes de la invasión de los hicsos. Antes de la llegada de los gobernantes semitas conocidos como los hicsos, 1750 AC, los gobernantes egipcios permitían que los colonos de Canaán se establecieran temporalmente en el área del noreste del país durante tiempos de hambruna, aunque ellos construyeron una fila de fuertes para regular la entrada de estos visitantes. El borde era accesible, y frecuentemente se permitía las visitas de la gente cananea. Esto cambió después que los egipcios sacaron a los hicsos de Egipto. Los hicsos fueron gobernantes extranjeros que tomaron control de la parte norte de Egipto. Los eruditos no están seguros si es que llegaron al poder por infiltración pacífica o invasión militar. Lo que se sabe sin duda es que esta absorción produjo odio de parte de los egipcios. Después que faraón Amosis I, 1560 AC, expulsara a los hicsos, los egipcios llegaron a ser un poco xenofóbicos y comenzaron a albergar disgusto particular contra la gente cananea, frecuentemente llamándoles asiáticos miserables. El hecho que el libro de Génesis preserve la descripción de los bordes accesibles de Egipto significa que las narraciones bíblicas tomaron lugar antes del siglo XVII AC, posiblemente antes de la invasión de los hicsos. Los escribas hebreos futuros no pudieron haber conocido estos detalles históricos si no hubieran podido inventarlos. Fecha del Éxodo. La fecha más antigua para el Éxodo sería el siglo XV AC. El respaldo principal para esta perspectiva viene de Primera de Reyes 6, 1, que dice que el cuarto año del reinado de Salomón sobre Israel ocurrió 480 años después del éxodo de Israel de Egipto. Si el reinado de Salomón comenzó alrededor del 960-970 AC, el éxodo puede ser datado a mediados del siglo XV AC, 1441-450 AC. Si este es el caso, el éxodo se correspondería con el reinado de Tutmosis III. Según Uri, algunos descubrimientos arqueológicos, tales como las capas de destrucción de Jericó, Eia y Geise, apoyan un éxodo en el siglo XV. Uri también cita la mención del Apiru en las cartas cananías de Amarna de mediado del siglo XIV, así como una inscripción que data de la dinastía XVII. Esta inscripción parece mencionar a Askelón, Canaán, e Israel. La estela del siglo XIII del faraón Merneptah también menciona a Israel como un grupo de personas establecidas en Canaán. Si ubicamos la fecha del éxodo en torno al 1446 AC, entonces si Jacob tenía 130 años cuando llegó a Egipto, Génesis 47, 9, y los israelitas estuvieron 430 años en Egipto, Génesis 3 y 13, Éxodo 12 y 40, el nacimiento de Jacob puede fecharse cerca del año 2006 AC, el de Isaac en el 2066 AC, y el de Abraham en el 2166 AC. Diccionario Bíblico Lexham.